Bueno, primero tenemos que empezar con algunos conceptos básicos que todos debemos entender para poder realizar el ejercicio. Primero, ¿qué es la estadística? La estadística es la rama de las matemáticas que nos ayuda a obtener y organizar datos. Se divide en descriptiva e inferencial. La descriptiva es la que nos ayuda a describir acontecimientos, datos de la encuesta que se tienen. Y la inferencial nos permite deducir la información de una población a partir del estudio de una muestra descriptiva. Otro término, variable, es la propiedad o característica que pueden tener diversos valores en los distintos elementos. Esta variable se divide a su vez en dos categorías, lo que son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Qué son las cualitativas? Las cualitativas son las que se refieren a las cualidades de los elementos de la muestra, que se pueden clasificar en categorías, es decir, que pues no usan números. Bueno, un ejemplo sencillo, unos ejemplos sencillos son la belleza, el género, el estado civil, la clase económica, la felicidad, entre muchos otros. A su vez, este tipo de variables se divide en dos, nominales y ordinales. Las nominales carecen o no admiten un criterio de orden y no tienen un valor numérico. Las ordinales son las semicuantitativas, que un ejemplo puede ser el resultado de una competencia deportiva. Ahora, regresando a las variables, la otra variable es la cuantitativa. Son aquellas que describen valores numéricos de un elemento de muestreo. Y esta, a su vez, como la otra variable, se divide en otras dos categorías. Las discretas, que son únicamente las que tienen valores finitos, es decir, que solo se tienen en cuenta números dentro de una escala de valores que pueden ser determinados. Son valores enteros. Ejemplo, el número de personas que habitan una casa, una escuela, el tamaño de una pantalla, entre otros muchos más. Son aquellos que no se pueden dividir, tienen que ser enteros. Están las otras que son las continuas. Son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores dentro de dos números. En otras palabras, tienen decimales. Y estos a su vez pueden ser infinitos. No tienen como tal un límite. Su precisión varía dependiendo del instrumento de medición en función de lo que vayan a medir. O puede ser la altura de una persona, el peso o la cantidad de sustancias químicas que esté en su cuerpo, etc. La población, este es el conjunto de personas, objetos, situaciones y elementos. A partir de esta población se toma una muestra. La muestra son los datos de un segmento de la población que se toma por tratarse de una población finita o no se cuenta con el tiempo o con recursos suficientes. En otras palabras, es como una parte de toda esa población que por alguna u otra razón no se puede tomar toda la población y solamente se toma una muestra o una cantidad reducida. Los pasos para hacer toda esta actividad son los más sencillos. El primero de ellos es la obtención de datos, seguido del ordenamiento de datos, el cálculo del rango, el cálculo de ancho de la clase, cálculo de límites inferior y superior de cada clase, determinación de la frecuencia de cada clase, elaboración de la tabla de frecuencias y elaboración de las gráficas mencionadas anteriormente, histograma, polígono de frecuencias y ojiva. Y bien, estos pasos para hacer la actividad los van a explicar por completo mis compañeros Mauricio, Felipe y Roberto. Los dejo con ellos. Los siguientes datos corresponden a edades obtenidas de un gimnasio en una encuesta a mujeres en una localidad. Este pequeño problema tiene la pequeña peculiaridad en el cual están ordenados. Sin embargo, esto no siempre es así. Para esto tendríamos que utilizar el método tallo-hoja. Pero, ¿cómo se hace el método tallo-hoja? Es muy fácil. Hacemos una línea, hacemos otra línea, hacemos una tabla. La primera división será tallo y la segunda división será hoja. En la primera parte, tallo, ocupamos el primer dígito.
que en este caso sería 1. Ponemos el tallo 1 y en hoja va su correspondiente dato. En este caso sería 4, 6, 8, 9. Ojo, tan solo tienen en 1. 4, 6, 8, 9 respectivamente. Ahora en el siguiente tallo es 2. Pone 2. Y también, como en el primer caso, ponemos el segundo dígito. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 7, 7, 8. Miren aquí ya. Así también pasaría con el tercer dato, que es el tallo 3. 0, 3, 3, 5. Y el 4. 4, 4, 5, 6. Como lo hemos obtenido por método tallo hoja, ordenaríamos los datos en nuestra tabla. Pero en este caso ya no será necesario. Pero ¿por qué ordenarlos? Porque en el rango nos piden que ocupemos el valor mayor y le restemos el valor mínimo. En este caso es 46 y 14. Quedaría 32 el rango. Intervalo. El intervalo tiene una ecuación, el cual es 1 más 3.3 logaritmo por la cantidad de datos que tenemos. Si contamos los datos que tenemos aquí, son 25. Por lo tanto sería 1 más 3.3 logaritmo 25. Y quedaría 5.61. Pero se queda en 5 nada más. No se redondea. Queda solamente 5. Qué bien, ahora ya tenemos los dos datos, rango e intervalo. ¿Por qué sacamos estos dos datos? Porque necesitamos sacar el ancho de clase. El ancho de clase es el rango sobre el intervalo, que sería 32 entre 5. Lo que da el resultado a 6.4. El ancho de clase, sí que se redondea. 6.4, pero tendría 7. ¿Por qué? Porque se redondea. Antes de empezar a resolver la tabla, lo que haremos es que límite inferior y límite superior sea lo más exacto posible, para que este no sea un número muy exagerado y no abarque tanto intervalo. Lo que haremos será multiplicar intervalo por ancho de clase, 5 por 7, 35, y le restaremos el rango, menos 32. Lo que daría 3. Este 3, lo que haremos es partirlo por una suma, que es 1 y 2. 1 más 2, 3. Y siempre de los siempre, aquí va a ser el número más pequeño que este. Por ejemplo, si tuviéramos un 5 y lo partiéramos, sería 2 y 3. Pues ocuparemos este, lo que no es el caso. Pues el límite inferior y el límite superior, siempre el límite inferior empieza con el dato más pequeño de los datos que nos dan. En este caso el dato más pequeño es 14. Pues aquí tenemos un 1, por lo que se restará 14 menos 1 da 13. Por lo tanto, sería aquí en lugar de 14, sería 13. Ahora lo que tiene que hacer es sumar el ancho de clase. Exactamente no vamos a sumar 7, sino el número inferior a este, que sería 6. 13 más 6, 19. Y ahora aquí lo que haremos es sumar 1. Aquí siempre se sumará 1, y aquí siempre se sumará 6. Digamos que básicamente lo estamos partiendo. Aquí siempre va a ser 1 y aquí va a ser el valor que corresponda, 1, 6. Ahora será 20, 20 más 6, 26, 1, 27, más 6, 33, 34, 40, 41, 47. Y si vemos los datos, tan solo se pasará 1, por lo tanto es bastante exacto. Lo que sigue es sacar los siguientes datos que nos pide nuestra tabla para que esta esté completa, luego de tener el límite inferior y el límite superior. Lo primero que tenemos que sacar es el límite real inferior. Para sacar el límite real inferior se ocupa esta fórmula que tenemos aquí, que es igual al límite superior menos 1 más el límite inferior sobre 2. Ese menos 1 no significa restarle menos 1 al límite superior, significa irse al lugar anterior al de ese límite superior. Por ejemplo, hagamos la primera parte. El 19, que es el límite superior, nos vamos a ir al límite superior anterior, o el que estaría arriba de él. Para hacer esto simplemente le restaríamos 19 menos 7, o a 13 le podemos restar 1, porque recordemos que la suma de esto, para sacar el límite superior, se le está sumando más 1 al límite inferior. Entonces, por lógica, a este 3 en lugar de sumarle 1, le restaríamos menos 1.
y entonces sería 12, el número que estaría acá. Entonces sumamos 12 más 13, el límite inferior, y lo dividimos sobre 2 y nos da como resultado 12.5, y hacemos lo mismo con toda la tabla. Es casi como sumar inclinado. 20 por 2. 27 por 2. Tenemos 4 por 2. Bueno, tenemos 2. Para sacar el límite integral superior la fórmula es similar, y de hecho vamos a tener los mismos datos. ¿Por qué? Porque para sacar el límite integral superior se suma el límite superior más el límite inferior más 1. Al igual que la fórmula anterior, vamos a irnos al lugar siguiente, o el próximo límite inferior. Vamos a sumar 19, y en lugar de sumarlo más 13, vamos a sumar el que sigue, que sería 20. Entonces sería igual 19 más 20 sobre 2. Y los resultados son los mismos, menos el último. Entonces, el resultado de acá es 19.5. Y si el de acá es 19.5, todos estos datos, estos tres se van a repetir. Solo es como si los subiéramos hacia acá arriba. Y ahora con el último intervalo es igual, vas a sumar el límite superior, que es 47, más el número que iría acá después de este límite inferior, que es el 41, que sería 48, y nos da 47.5. Después el dato que sigue es la marca de clase, que es esta X mayúscula e Y minúscula. Para sacar la marca de clase, la fórmula que se ocupa es simplemente el límite inferior más el límite superior sobre 2. La suma en el primer intervalo sería 13 más 19 sobre 2, que nos da un resultado de 16. Con el segundo intervalo lo mismo, 20 más 26 por 2. 21 más 26 por 2. 24 más 40 por 2. Después lo que sigue es sacar la frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia absoluta necesitamos hacer uso de la tabla anterior, donde colocamos los datos de forma ordenada, contando del valor que tenemos hasta el valor que llegamos. O sea, en este caso contaríamos desde donde tenemos un 13 hasta un 19, de forma 1, 2, 3, 4. Para verificar que la frecuencia absoluta esté bien, lo que tenemos que hacer es sumar todas estas frecuencias, y el resultado que nos tiene que dar es el número de datos de la muestra, que como dijimos era 25. Y entonces si nos da este dato, entonces está bien, o vamos bien hasta esta parte. Después lo que tenemos que sacar es la frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia relativa se usa la fórmula f sobre n por 100, es decir, la frecuencia absoluta sobre el número de datos por 100. El número de datos, como ya dijimos, es 25. Entonces agarramos la primera frecuencia absoluta, que es 5 sobre 25, y lo que salga lo multiplicamos por 100. Acá, para que se entendiera, en esta parte va a ir las frecuencias relativas en forma decimal, que es lo que se obtiene al dividir, y luego acá es lo que se tiene al multiplicar. 0.2 por 100, que sería 20. Y luego hacemos lo mismo con las demás frecuencias absolutas. 9 sobre 100 por 100. Para sacar la frecuencia acumulada, lo que se tiene que hacer es sumar la frecuencia absoluta más la siguiente. En el primer intervalo se va a poner la misma frecuencia absoluta, como tenemos acá, que es 5, y entonces
Le vamos a sumar la frecuencia absoluta siguiente, que es 9. 5 más 9, entonces 14. 14 más 6, 20. 20 más 21, 21. Y así sucesivamente. Entonces, para saber que estamos bien, el último intervalo, el número que nos tiene que dar es el número de datos de la muestra, que en este caso, como ya dijimos, es 25. Para sacar la frecuencia relativa absoluta, casi igual que la frecuencia acumulada, se van a sumar las frecuencias relativas una por una. Es decir, acá como lo hicimos en la frecuencia acumulada, aquí en el primer intervalo se va a poner la frecuencia relativa que tenemos acá, que es 0.2. Y vamos a ir sumando la que sigue y luego la que sigue. 0.36 más 0.2, 0.38. Igual en la casilla de frecuencia relativa absoluta del porcentaje, simplemente es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa absoluta por 100. De esta forma ya tenemos todos los datos de nuestra tabla. Las gráficas principales con las que trabajamos son el histograma, que sencillamente es un gráfico de barras que representa a una distribución de frecuencias. Es muy útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar. De este lado, en la línea vertical, que es Y, vamos a encontrar la frecuencia absoluta, en este caso llamada frecuencia de mujeres. En la parte de abajo vamos a encontrar la edad, que básicamente son los datos que pusimos de límite real inferior y límite real superior. Ok, en la misma línea en que se encuentran los datos, vamos a ir agrupándolos de esa manera. En la línea donde se encuentra el límite real de 12.5, vamos a encontrar que en la frecuencia absoluta escribimos 5. Ahí entonces vamos haciendo lo mismo con cada uno de estos. En 19.5 encontramos que daba 9, en 26.5 la siguiente en la frecuencia encontramos que da 7, en el límite real de 40.5 encontramos que la frecuencia daba 6, y así sucesivamente dependiendo de los datos que hayamos puesto. El polígono de frecuencias, esta permite la rápida visualización de las frecuencias a través de los puntos dentro de un plano cartesiano que solamente tiene los valores positivos de X y Y. Por lo general se utiliza la marca de clase, la frecuencia relativa y absoluta. En la parte de acá vamos a poner la frecuencia relativa con porcentajes. Entonces, igual que en la anterior, a como está la línea en la tabla, de la misma manera vamos a irla estructurando. Entonces, si en la línea de la tabla está 16, en la marca de clase y en la frecuencia relativa de porcentajes está 20, en ese caso lo vamos a poner el punto aquí en medio. En el caso de que esté 23, llega a más de 36, que es el pico de esta tabla, es la parte más alta porque hay más mujeres de alrededor de 23 años que van a este gimnasio. En las siguientes vamos a hacer lo mismo. 30 en la tabla nos dio, en la frecuencia relativa de porcentajes, nos dio 32, y por lo siguiente se pone aquí el punto. En 37 nos dio 6 y se pone aquí el punto, y en 44 nos dio creo que 15 más o menos. Entonces, acercado a esto, lo ponemos aquí en la tabla y terminamos todos los puntos. Gráfica ojiva. La ojiva es la distribución de frecuencias, es decir, que en ella se permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores. La ojiva apropiada para la información que presente frecuencias mayores que el dato que se está comparando tendrá una pendiente negativa hacia abajo y hacia la derecha. En cambio, una en la que se le asignen valores menores tendrá una pendiente positiva hacia arriba y hacia la izquierda. 5. En la siguiente va en 23 y va en 14, lo cual podemos ver aquí. La siguiente va en 30 y en 20, lo cual vemos aquí el punto. La siguiente va en 37 y en 21, y la siguiente va en 44 y 25. Entonces, yendo de esta manera, vemos que va a la alza, va creciendo, nunca disminuye ni va arriba abajo, va siempre hacia arriba.